Purificación Sánchez, que es profesora y experta en memoria histórica, educación y género, y tiene la palabra por 10 minutos. Purificación. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes, señoras y señores de esta comisión. Agradezco, en primer lugar, que me hayan ustedes invitado a esta comparecencia y voy a tratar de hacer algunas reflexiones partiendo precisamente de mi experiencia como profesora de enseñanza secundaria, de mis investigaciones como trabajadora e interesada e investigadora en la memoria histórica y también, no sé hasta qué punto, en cuestiones relacionadas con el género. En todo caso, querría hacer algunas consideraciones previas antes de empezar a analizar, siquiera sea brevemente, las cuestiones relacionadas con el objeto de las modificaciones que se proponen sobre la Ley 12/2007 y es precisamente las dificultades que he encontrado a la hora de hacerme con el informe que sé que existe, que se llama Informe 2007-2017 de 10 años de avances en cuestiones de igualdad, pero que está difícilmente accesible, tanto que no he sido capaz de encontrarlo. No sé si se debe a mi inexperiencia o a que, bueno, por ejemplo, en el portal de transparencia no estaba. En cualquier caso, sí que he echado de menos en la propuesta que se hace de las modificaciones un cierto sentido crítico sobre lo que esta ley ha supuesto en estos 10 años. Evidentemente, en el informe ya se saca la conclusión, se dice que que ha habido avances. Avances ha habido, pero también si hacen falta modificaciones será que los avances no han estado a la altura de las necesidades, probablemente. En cualquier caso, me gustaría hacer una reflexión también, en segundo lugar, sobre el hecho de que una sociedad que se pretende democrática tiene, desde luego, y tenemos graves problemas sociales y políticos si hay que hacer una ley de igualdad de género. Ello quiere decir que durante mucho tiempo la mitad de la población ha tenido un acceso deficiente y ha tenido un acceso desigual a los derechos, lo que no ha sido incentivo para legislar con diligencia y con eficacia. Teniendo en cuenta que la igualdad ya se consagra tanto en el texto constitucional como en el texto del Estatuto de Autonomía, tener que legislar sobre igualdad de género tan tarde significa que el poder político ha sido insensible y ciego durante mucho tiempo a esta evidente desigualdad. En términos estructurales, ello puede significar que nuestro sistema económico y político tiene en esa desigualdad precisamente uno de sus pilares. En tercer lugar, hay que tener en cuenta que a estas alturas de la legislación sobre igualdad de género hay que preguntarse ¿igualdad en qué o igualdad entre quiénes? Me refiero al hecho de que igualdad significa correspondencia, conformidad. Todos estos rasgos requieren un elemento, aquel con quien nos comparamos para la igualdad. Esta ley de igualdad nos compara a las mujeres andaluzas con los hombres andaluces, nos constituimos las y los andaluces en categorías de referencia absoluta o nos comparamos con otras comunidades autónomas. Sin entrar en muchos datos, pero en este momento es evidente, y había un informe que se ha hecho público hace unos días de la encuesta anual de estructura salarial del Instituto Nacional de Estadística, en el que se pone de manifiesto no solamente la brecha salarial, por acudir solo a uno de los rasgos de la desigualdad, la brecha salarial que existe entre hombres y mujeres en el Estado español y que en Andalucía es 2 puntos por encima de la media del Estado, sino que cuando se trata de mujeres que tienen trabajos precarizados y con menos salario, esa brecha se eleva nada más y nada menos que al 65%. Es decir, una mujer precaria recibe el 65% del salario de un hombre. En cualquier caso, por eso digo, son pertinentes estas preguntas. ¿Igualdad en qué e igualdad entre quiénes? Hay que recordar, además, que todo lo que se legisle en esta materia en la Comunidad Autónoma Andaluza es competencia exclusiva de esta comunidad. Por tanto, los aciertos y también los errores, los desaciertos o obviar determinadas cuestiones corresponden a esta comunidad autónoma. Voy a entrar en el contenido de las modificaciones y me voy a centrar, en primer lugar, en el ámbito educativo. Igualdad en el caso de la educación universitaria y en el caso de la educación universitaria. Se hacen añadidos que significan, por ejemplo, en algunos casos el reconocimiento. En el caso de la educación universitaria, el reconocimiento de que la igualdad de género no ha entrado en los currículos escolares, si no, no se tendría que legislar sobre ello. O en el caso de la enseñanza no universitaria, significa
que decir, como se decía en la ley, en el texto actual de la ley, que se promuevan determinados contenidos no ha sido suficiente para garantizarlos. Ahora hay que decir que las enseñanzas se hagan obligatorias. En el ámbito del empleo, me parece interesante resaltar no ya lo que se modifica, sino lo que no se modifica. Me resulta preocupante que no se modifique el artículo 24 de incentivo a la contratación de mujeres, el 25 de promoción empresarial, el 28 de negociación colectiva, el 29 de seguridad laboral, el 30 el artículo sobre el acoso sexual. Todos esos artículos no se tocan y, desgraciadamente, estamos viviendo situaciones en la actualidad que muestran que quizá la ley merecía que estos artículos se hubiera reflexionado sobre ellos y se hubieran modificado en esta ocasión, puesto que cosas como las que estamos viviendo estos días en Huelva no deberían haber pasado si la ley hubiera sido eficaz. En el ámbito de la salud, quiero recordar que por fin se habla de formar al personal sanitario en igualdad. A mí me parece que esto se tenía que estar haciendo y se debía haber hecho hace mucho, después de 11 años de andadura de la ley. En los artículos de política y de bienestar social, que ahora se pasan a llamar políticas sociales, quiero simplemente hablar de 3 grupos de mujeres. Quiero hablar de las mujeres mayores, a las que se dice en la ley que lo único que se dice en la ley que se puede hacer con ellas es animarlas al asociacionismo. La ley estas modificaciones deberían haber previsto la posibilidad de implicar en estas mujeres mayores empobrecidas y solas la posibilidad de algo más que fuera de asociacionismo, implicando, como digo, a las administraciones locales. Es una posibilidad que todavía se puede llevar a cabo. En el caso de las prostitutas y de las mujeres migrantes, se las presenta como víctimas silentes. Empoderamiento en los aspectos de salud es lo que necesitan estas mujeres, escucharlas y darles voz. Lo contrario es revictimizarlas, que ellas digan qué quieren y qué necesitan, y no hacer programas en los que se sirve un menú de atención para todas, desoyendo sus necesidades específicas. Y quiero entrar, por último, en el artículo de las infracciones y las sanciones, un apartado, el título 5, que se convierte en la gran novedad de las modificaciones, tipificación de faltas, sanciones, proceso sancionador, etc. Se consagra al Instituto Andaluz de la Mujer como órgano investigador, mediador, asesor, etc. Y pregunto, ¿el Instituto de la Mujer se le van a dotar de los medios necesarios para llevar a cabo todos estos trabajos? Y se da por fin algo de protagonismo al Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres, un pobre protagonismo, por cierto, que consiste en recibir informes a un órgano que, a pesar de su título, sigue vacío de contenido en la medida en que no tiene muy poca o ninguna capacidad de autoorganización e iniciativa. Quiero hacer una breve reflexión antes de entrar en las conclusiones finales sobre el empleo del punitivismo y del lenguaje penal, que viene siendo puesto en duda por el feminismo. Usar el castigo como mecanismo para exigir políticas sociales para la eliminación de la violencia y las formas de discriminación causa la inmediata sensación de que se está haciendo algo desde el poder político, pero no hay que olvidar que eso propicia que se silencien mediante el victimismo otras formas de violencia. Por ejemplo, se hace mucho hincapié a través de las sanciones en el uso del lenguaje sexista, en la violencia machista, entendida como muerte, agresión sexual o violación, pero se obvian otras violencias, como la violencia económica, la violencia institucional o la violencia obstétrica. Es decir, las mujeres somos víctimas de violencia de género cuando nos ajustamos a lo que el régimen sancionador define como violencia de género. No creo que con el poder punitivo se resuelva la agresividad y la violencia contra las mujeres, como no creo que las cárceles, tal y como están concebidas hoy, reeduquen socialmente, porque el discurso del castigo no cohesiona, sino que fragmenta aún más el tejido social. Es más, se puede dificultar el desarrollo de la democracia, la afirmación de la igualdad y la construcción de una política basada en el reconocimiento de los derechos humanos. En conclusión, en primer lugar, algunas de las modificaciones que se presentan eran tan necesarias que me pregunto por qué no se han hecho antes. La de formación en concreto de ciertos colectivos, y aprovecho también para preguntar por qué no se ha incluido en estas modificaciones la formación de la judicatura. Esta hubiera sido una buena ocasión para hacerlo. En segundo lugar, las modificaciones no suponen en general cambios cualitativos en la ley, sino meramente cuantitativos. Hubiera sido de desear que se revisaran, aprovechando esta coyuntura, algunas metodologías de trabajo como en el ámbito educativo, en el ámbito laboral
y, sobre todo, también en lo que la Administración entiende por aplicar la perspectiva de género. Parece que nos debemos conformar las mujeres con una legislación que propicie que el mundo no esté en contra nuestra. Y no es eso solo. Una legislación que aspire a transformar la sociedad en la que vivimos con una visión feminista debe aspirar a conjugar igualdad y justicia. En tercer lugar, el camino que se emprende del punitivismo merecía un debate social y político que no ha existido. Honestamente, pienso que la eliminación o reducción de la violencia no es una tarea que se realiza políticamente contra los hombres, sino con los hombres. Y, por último, estas modificaciones no parece que sirvan al objetivo declarado en el texto inicial de las modificaciones de incrementar el papel de la sociedad. No lo es conceder mayor protagonismo a determinados organismos incrustados en la Administración y dependientes de ella. Y, desde luego, me preocupa que se diga que las políticas de igualdad redundarán en un mayor desarrollo social y económico de Andalucía y no se hable de incrementar el nivel de justicia y de derechos humanos. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Purificación, por su intervención y sus aportaciones. No sé si ha traído usted copia o lo puede mandar por correo electrónico. Mandaré por correo electrónico. Perfecto. ¿Alguna intervención? Pues nada, le damos las gracias por venir y por sus aportaciones.